patria se abre la sesión. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Hoy día votamos, pequeña. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al boletín número 17.006-01 que se encuentra actualmente en tabla. También un correo del jefe de la bancada del Comité Republicano, por medio del cual informa que la diputada doña Sofía Cid reemplazará a don Benjamín Moreno en la sesión del día de hoy. Un correo también del del gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual comunica que por razones de fuerza mayor el ministro no podrá asistir hoy a la comisión y que en su reemplazo asistirá la subsecretaria señora Gabriela Elgueta Poblete. Y por último, una carta firmada por la diputada Carolina Marzán y el diputado Juan Antonio Coloma, por medio del cual ponen en conocimiento de la comisión que en virtud de lo dispuesto en los artículos 167 y 196 del reglamento han acordado un pareo para la sesión del día de hoy. Eso es todo, presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Le doy la bienvenida a todos los invitados, especialmente a la ministra, al asesor del Ministerio de Vivienda. Le doy la bienvenida al asesor del Ministerio de Agricultura, a la señora Gabriela, que viene de Vivienda también, a nuestro queridísimo director. Y por un tema de tiempos acotaditos que vamos a tener para que alcancemos a hacer estas cosas, vamos a darle en primer lugar, por un tiempo de 10 minutos máximo, la palabra a don Óscar Camacho, el director del SAC, para que de una manera bien somera, bien cuidadosa, nos explique la situación de la cereza, por favor, en Brasil, que hay algunas inquietudes en la comisión. Don Óscar tiene la palabra. De acuerdo, diputada, muy buenas tardes a todos los parlamentarios presentes. Muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de comentar esta situación que ha tenido una connotación mediática importante. Hay preocupación del sector. Sin embargo, nosotros queremos comentar que, bueno, se trata un poco para los parlamentarios que no han tenido la oportunidad de conocer esta plaga, se trata de Brevipalpus chilensis, la falsa arañita de la vid, que, bueno, como dice su nombre, Brevipalpus chilensis es una plaga endémica en Chile. Es una plaga que está presente en Chile y que nosotros normalmente tenemos eventos durante todo el año. Bueno, la verdad es que durante lo que va corrido del año ya llevamos varias, porque el proceso de inspección y certificación de frutas ocurre desde el huerto, el packing y el sitio de exportación donde está presente el SAC. Entonces el proceso consiste en tomar muestras, básicamente en el caso de Brasil específicamente, con cada uno de los países tenemos un acuerdo especial. Nosotros tomamos una cantidad de muestras de la partida, una cantidad de cajas, que corresponde aproximadamente al 2% de la partida. Por lo tanto, tiene una representación estadística la cantidad de fruta que muestreamos, y eso nos da alrededor de un 95% de certeza de lo que tiene la carga. Y es así como, bueno, nosotros en la oportunidad tenemos todo el detalle, podemos dejar el informe, de hecho, bueno, le vamos a informar a la Cámara de acuerdo a lo que nos solicitaron en detalle, pero en esa oportunidad, para Brasil, en ese embarque, se tomaron las muestras de alrededor de 1 tonelada de cereza, era una carga pequeña, vía aérea, se tomaron las muestras, se mandó al laboratorio como es habitual, y el laboratorio dio negativo a la muestra y por lo tanto se emitió el certificado fitosanitario y se exportó. Y en el aeropuerto de Guarulhos se hizo la inspección y aparecieron algunos individuos que no es una plaga masiva, sino que aparecieron algunos especímenes de la plaga en la inspección. Y eso dio origen a un rechazo de la mercancía. Brasil no tiene autorizado la fumigación. Por lo tanto, se fumiga solo para asegurarse desde el punto de vista de la bioseguridad y luego se elimina.
Ahora, Brasil, la importancia que le dio casi cero. Nosotros fuimos notificados, recién el 30 llegó la notificación, o el primero llegó la notificación al SAC, y el 30 llegó la notificación a nuestro agregado agrícola en Brasil, ya la notificación oficial. Antes nosotros nos habíamos enterado, al igual que el resto por la prensa, de manera que no hubo ningún impacto, la exportación a Brasil sigue absolutamente normal, no ha habido ninguna interferencia en nuestro mercado a Brasil. Entonces, dar plena seguridad en eso, diputada. Perfecto. Perfecto, don Óscar, y yo le agradezco porque además también hay que entender que cada país tiene normas distintas. Y por lo tanto hay países donde, por ejemplo, al detectarse individuos como estos, que son muy pequeños, microscópicos, simplemente es un tiempo con frío o algún tipo de fumigación permitida por el país y el producto sigue sin mayor problema. Claro, depende del país. En este caso, en Brasil, no tenemos un convenio que permita eso, pero igual eventualmente se podría haber reexportado esta carga, cosa que no se hizo, pero eso ya es decisión del dueño de la carga, y la verdad es que no pasó a mayores. Yo les agradezco, porque tengo la certeza, al menos con usted a cargo, porque nos conocemos, de que la pega está bien hecha, y por lo tanto yo me quedo bastante tranquila con la explicación. No sé si los diputados tienen alguna duda respecto al tema o alguna pregunta. Ninguna duda, ninguna pregunta. Don Óscar, yo sé que usted tiene otro compromiso, No, por eso sí, le di la rumbo palabra a primero. No es que lo noviembre. esté echando, pero usted me dijo, por favor, déjeme rapidito exponer, porque tengo otra cosa. Bueno, Así que le agradezco muchas muy gracias. sinceramente su presencia, su explicación muy clara, y sigamos haciendo la pega. Mire que estamos partiendo la temporada. Eso, muchas Deje gracias. apagadito su micrófono, por favor. Muchas gracias, don Óscar. Ok, en segundo lugar, nosotros tenemos un proyecto con discusión inmediata de parte del Ejecutivo, que es el mensaje que nosotros hablamos de parcelaciones, que es el que modifica la ley de urbanismo y construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Nosotros hemos avanzado poquitito, ha estado entrampado hace un buen rato ya en un par de cosas. Hemos conversado con la ministra de Agricultura, no así con el ministro de Vivienda, respecto de ciertas bemoles, de ciertas preocupaciones que tenemos los diputados respecto de este tema. Y en este caso está invitada la ministra María Ignacia Fernández de Agricultura, viene la señora Gabriela Illeta como subsecretaria de Vivienda y Urbanismo en representación del Ministerio, y la señora Janet Tapia me aparece aquí, ¿no? No sé por qué me aparece señora Janet Tapia. ¿Te llamas Janet? No. Pero sí, claramente no es Janet, pero en todo caso él es asesor del Ministerio de Vivienda y le damos la bienvenida. Entonces, yo quisiera primero darle la palabra a la ministra. Tenemos un comparado que mandó el secretario al grupo de WhatsApp. No sé si todos lo pudieron imprimir o lo tienen a mano, que es el comparado de cómo quedamos en el fondo en la tramitación. Señor secretario, explíquenos un poquito, porque yo lo imprimí a colores, usted habló a colores, yo le hice caso. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, este proyecto dejamos de tramitarlo hace ya largos meses y, como usted bien dice, se avanzó poco, hubo bastante discusión. Quedamos en el artículo primero. En su artículo primero, el número 1 quedó pendiente por una discusión posterior que no se ha retomado y comenzó la votación a partir del numeral 2. En el numeral 2 se votaron los numerales e indicaciones referidos al artículo 55, letras A, B y C de ese artículo, y corresponde continuar la discusión a partir de la letra D, propuesta en el artículo 55 que se propone reemplazar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ese es el estado en que está el Esto proyecto. es siempre y cuando retomemos desde ahí y Claro, veamos bueno. si podemos desentrampar el tema. Claro. El 1 quedaría pendiente definitivamente para más adelante, entonces, secretario, por lo que le entiendo. Depende de los acuerdos que tomen ustedes. O sea, si una materia que ya hayan zanjado, podrían retomarla. Si aún sigue pendiente, podrían seguir en el orden en que estábamos votando y simplemente dejarlo para acá más adelante. Hay Eso una es. indicación de los diputados Coloma y Baice, que desgraciadamente no están, que proponía suprimir este numeral.
la parte que va entre la palabra establecer y la frase la superficie de división predial mínima. No sé qué me sugiere usted para que podamos avanzar un algo hoy día, señor secretario. Es que depende de lo que sea la voluntad de la Comisión Presidenta, porque en el fondo ese artículo primero, dado que tenía materias, parece, de mayor complejidad, lo habían dejado pendiente, perdón, el numeral 1, si ya la tienen resuelta, quizás podrían Era la avanzar en subdivisión votación. predial mínima exigida. Claro. Y si no, si todavía queda algo por discutir ahí, quizás seguir. Sí, respecto del tema, no sé qué les parece a los colegas, respecto del tema de la superficie de subdivisión predial mínima, la verdad que ese tema no lo hemos conversado, tampoco que yo sepa se ha conversado con los asesores, entonces yo ese como que todavía lo dejaría ahí para poder conversarlo con los asesores, me parece que sería como importante. Ahora en el artículo 2, que esto por qué está en rojo. Lo que ya lo que está votado y rechazado está en rojo y lo que está en verde es lo que se ha aprobado. Ok, o sea, el 2 estaríamos como bastante listos, ¿no es verdad? En el 2 hasta la letra C. Hasta la letra C, Claro. exacto. Y ahí fue cuando quedamos enchampados, En que era la letra D, Exactamente. que era esto es dentro de lo que son las excepciones. Entonces, respecto de este tema, estuvimos conversando con la ministra de Agricultura, lo que nosotros habíamos planteado, que en el fondo, para no ir en desmedro de lo que son las tierras dedicadas a la agricultura, era importante entender que esta comisión, como Comisión de Agricultura, tiene la obligación de defender que la tierra se dedique a lo que tiene que dedicarse, es decir, trabajo agrícola, no a construir viviendas per se. Y acá entonces la propuesta, por mi parte, de manera personal, tengo que ver lo que opinan los demás colegas, es la posibilidad de establecer alguna especie de límite cercano al radio urbano que permita que dentro de ese límite efectivamente puedan haber excepciones para construcción de villorrio o de parcelaciones o etcétera, pero que en el resto se dedique la tierra a lo que tiene que dedicarse. Entonces, no sé si desde el Ministerio de Vivienda tienen algún approach con esto o si la ministra quiere intervenir respecto a este punto antes de que los diputados planteen su opinión. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. De mi parte, solamente señalar que efectivamente, bueno, nosotros tuvimos una conversación sobre este punto, compartiendo ciertamente desde el Ministerio de Agricultura que debemos buscar la forma de conciliar y compatibilizar la necesidad de avanzar en el desarrollo de asentamientos poblados, pero sin que ello implique, que es el corazón y el espíritu de la ley, ir en desmedro del terreno agrícola. Entendemos además que si es que es demasiada la distancia respecto de centros poblados actualmente existentes, el impacto no solamente en términos de construcción de viviendas, sino que eventualmente también de servicios que van a ser requeridos, dados esos conjuntos habitacionales, y por lo tanto es más pérdida todavía de suelo agrícola. Yo quisiera de todas maneras decir que el espíritu inicial de poder apoyar la construcción de viviendas sociales, como se indica en la letra D, es parte de compromisos más grandes, no solo en este cuerpo legal, la Política Nacional de Desarrollo Rural, por ejemplo, que fue promulgada en el anterior gobierno, tiene justamente un tema tendiente a propiciar el desarrollo de asentamientos poblados de menor tamaño, favoreciendo la provisión de bienes y servicios de calidad en aquellos de mayor densidad, mejorando el uso y la ocupación regular del territorio. Yo creo que esa es como la línea por la que debiéramos ir, y por lo tanto nosotros como ministerio estaríamos perfectamente de acuerdo en avanzar con esta letra, pero en el marco de la conversación que tuvimos de poniéndole un límite respecto de los actuales centros poblados o ciudades existentes, y no, en el fondo, más lejos. Lo que no tenemos claridad respecto de cuántos kilómetros son esos, porque tiene que ver con un tema que, en el fondo, no es propio de la expertise del Ministerio de Agricultura. Creo que es importante ahí la opinión de Vivienda, pero sí la idea de que no queden, en el fondo, en medio de tierras agrícolas que se puedan perder. Muchas gracias, ministra. Señora subsecretaria. Ahí sí. Respecto de eso, es difícil establecer un kilómetro específico respecto de cuál debiera ser el mínimo o el máximo, dado la diversidad que tiene el país. Tenemos distancias de centros poblados de 60 kilómetros, de 40 kilómetros, eso va variando región a región.
traje algunos ejemplos, no sé, San Marcos, Iquique está a 106 kilómetros, la localidad de Yastuco en Mafil está a 40, Corral a 23, Cerro Castillo a 59, entonces establecer casarse con alguna distancia específica es muy difícil en términos de la diversidad que tenemos de las localidades en ese sentido. Y compartiendo además lo que comentó la ministra respecto además de que no es solo vivienda, sino que la vivienda requiere otros equipamientos y servicios, querían como más difícil establecer esa especificidad que están pidiendo acá. Tiene que apagar su micrófono. Ya. Diputado Alinco tiene la palabra. Lo que decía la señora secretaria. Cerro Castillo, ¿a qué Cerro Castillo se refiere? Comuna de Torres del Paine, Ah. No, porque nosotros tenemos un Cerro Castillo ya, que seguramente no conocen. Gracias, diputado Alinco. Ofrezco la palabra a los señores diputados. ¿Alguien tiene alguna pregunta para vivienda o para agricultura respecto de este punto? Diputado Alinco, tiene la palabra. Sí. La verdad que, bueno, este es un proyecto que abarca, yo creo, gran parte de nuestro país. Y por eso es que yo creo de que tiene que tratarse en forma regionalizada. Lo decía la señora ministra por su intermedio y la señora subsecretaria, alcancé a escuchar algo. Las condiciones de acá en el centro del país o acá en la región metropolitana son diferentes a la región de Aysén. Allá, en forma muy masiva, se han ido parcelando terrenos e incluso hay un informe de la Contraloría Regional que ratifica lo que estoy diciendo. Y hay una incertidumbre bastante grande dentro de la gente que se ha instalado. Yo no estoy en contra de que tengan una parcela, para nada, todos tienen el derecho también, ¿cierto? Ya sea para descansar o una segunda vivienda. Pero aquí el gobierno, en este caso el Ejecutivo, tiene que definir qué es lo que va a privilegiar, señora Presidenta. Si los intereses de las empresas de vivienda, ¿cómo se llama? Las inmobiliarias, o los terrenos para de una vez por todas en Chile logremos sembrar y producir al menos lo que necesitamos para comer. Aquí por mucho tiempo del gobierno anterior se hablaba, y lo dijo en muchas oportunidades el exministro Walker acá, que había una política, y hay una política profunda, seria, permanente, sobre la agricultura familiar campesina. Pero eso es teoría, porque hoy día, al menos en la región de Aysén, se han ocupado tierras o territorios ganaderos y también agrícolas. Estoy hablando de la calidad de la tierra de Aysén. No estoy hablando de la calidad de tierra que tiene la zona central, que aquí los que saben de territorio son muy, muy diferentes, pero las mejores tierras de Aysén se están ocupando para construcciones sociales. Tampoco estoy en contra de las viviendas sociales de ninguna manera, y también para proyectos privados. Entonces yo no tengo claro, porque me da la impresión de que a veces prima los intereses de las inmobiliarias que se están haciendo millonarias sobre millonarias. Compran a 10 y venden a 100, así de simple. Y hoy día, al menos en la región de Aysén, con el abandono que tiene el gobierno y el Ministerio de Vivienda con los campesinos de Aysén, que nunca lo había visto de esta manera tan brutal, digamos, los campesinos están vendiendo sus predios, no porque quieran dejar sus campos, tienen toda una cultura campesina. No voy a decir milenaria, pero por lo menos tercera o cuarta generación. Gente que nació en el campo y que vienen de sus tatarabuelos. Pero la necesidad tiene cara de hereje y tienen que vender sus predios, por diferentes razones. Entonces, a mí me preocupa porque estamos ocupando nuestras mejores tierras. ¿Qué es lo que pasa? ¿O es tanta la presión? Y es una pregunta. Si es tanta la presión de las inmobiliarias, que son empresas nacionales con apoyo financiero internacional, muchas, en apropiarse de los terrenos de la Patagonia chilena y especialmente de Aysén. Entonces a mí me preocupa eso, porque aquí
no hay una definición clara. ¿Qué es lo que es primero? Yo no estoy diciendo que hay que desechar una de las alternativas, pero ¿qué es lo que es primero? ¿Preservar las mejores tierras de cada región? Aysén en este caso, o privilegiar, ¿cierto?, que surjan proyectos privados donde van algunos magnates y hacen sus cabañas de veraneo o de fin de semana por la actividad agrícola y campesina. Yo reclamo por Aysén, que es lo que conozco. Y eso no lo tengo claro porque el anterior ministro y las políticas que sigue el ministerio no define claramente. No define claramente. Queremos fomentar principalmente la agricultura familiar campesina o la vida rural, ya sea en el sector agrícola como en el sector ganadero. Y eso yo no lo he escuchado claramente de parte del Ministerio de Vivienda y mucho menos del gobierno. Y esa es mi duda. Eso. Diputado Alinco, ¿algún otro diputado? Diputado Jürgensen. Gracias, presidenta. Mire, la verdad, solo hacerle la siguiente consulta. Tengo entendido que trabajó una mesa técnica, los temas acá, claro. Entonces, me gustaría saber cuáles son los resultados de esa mesa técnica. No, está funcionando. Sí, está funcionando. Sí, me gustaría conocer los avances de esa mesa técnica, presidenta, y además ponerle al tanto a usted y también a todos los colegas presentes que por lo menos en esa mesa técnica no fue invitado un representante del Partido Republicano, de nuestra bancada. Por lo tanto, nosotros estamos en el aire con respecto a todo lo que se haya avanzado y no estamos dispuestos a avanzar con este proyecto a partir de hoy. Gracias, diputado Jürgensen. Lo que pasa es que esa mesa quedó parada cuando se paró el proyecto y nunca más se volvió a citar, nunca más funcionó. ¿Y por qué no se ha citado a representantes del Partido Republicano? Porque todos los comités tienen asesores, entonces pregunto. Sí, por favor. Me parece. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Por su intermedio, señora presidenta, se ha citado ya en 3 ocasiones en el chat que tenemos con el asesor de la presidenta de la comisión, y ahí está también, por ejemplo, Hernán, hay varios de los asesores. Han habido 3 citaciones que han pedido postergar el mismo día. Tengo el chat. ¿Hay algún asesor del Partido Republicano en ese chat? Hoy día acabamos de pedir que... ¿Y por qué no había alguien antes? Está sin micrófono. Ya. Hoy día recién se sumó y se agregó a ese chat el representante del Partido Republicano. Es por eso que yo le estoy preguntando. Le encuentro toda la razón, diputado, porque la verdad es que si es un grupo de asesores, donde están los asesores del ministerio y los asesores de los parlamentarios, tiene que haber representatividad. Entonces no puede ser que en esta comisión, habiendo 2 diputados del Partido Republicano, recién hoy se haya incorporado un asesor. No entiendo por qué. Le encuentro toda la razón, presidenta. Es al revés en todo caso, porque es un chat que tenían los asesores parlamentarios, donde el administrador es Sergio, y nosotros fuimos invitados a ese espacio. Entonces nosotros Bien, vamos a hablar entonces con Sergio, pero claramente ese grupo de chat tenía en mi asesor. En ese grupo estaban todos los asesores en un principio. Entonces yo voy a preguntar por qué motivo, porque me parece bastante extraño, en todo caso. Diputada Labra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Y yo creo que aclarar un punto, que más allá también de que se convoque a través de los asesores, los diputados tenemos que estar informados. Por supuesto que nuestros asesores nos van a informar a nosotros, pero de todas maneras creo que los asesores no se mandan solos, por decirlo coloquialmente, y nosotros tenemos que estar informados al respecto. Entonces yo creo que esta es una temática muy importante, un proyecto de ley muy relevante. Por lo tanto, estas cosas yo creo que se tienen que hacer de una manera un poquito más formal, más clara, y un poquito más estructurado. Yo creo que atendiendo también lo que plantea el diputado Jürgensen. Totalmente de acuerdo con usted, diputada Labra. No sé si alguien tiene alguna opinión más sobre el proyecto. En esta mesa los asesores. Entonces, vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir a cada uno de los parlamentarios que en el grupo de WhatsApp de parlamentarios que tenemos hagan llegar el nombre y el teléfono del asesor que quieren que participe en esta mesa para que puedan seguir trabajando, porque hay varios puntos que están
este es un proyecto súper largo y hay un montón de puntos todavía que están en discusión. Entonces, para que por favor estén todos incluidos como corresponde. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, diputado, Yo siempre- para todos los diputados. Yo siempre he tenido la siguiente duda, entendiendo el trabajo importante que hacen los asesores técnicos. Pero yo siempre he dicho de que este es un ente, la Cámara de Diputados, y esta comisión es un ente político. Y en este caso de las parcelaciones sí o las parcelaciones no, requiere un análisis, una discusión profunda y tomar en conjunto una decisión política. Política, 100% política. Incluso ideológica, aunque no les guste a algunos. Y en base a esa decisión que la comisión en su conjunto determine, diputados y diputadas de diferentes bancadas, entran a tallar, digamos, nuestros equipos y asesores técnicos en base a la decisión política que esta comisión determinó. Es lo mismo que en otros proyectos, yo les digo, el proyecto de los retiros. Vinieron hasta personajes de la Corte Suprema acá para decidir qué tienen que hacer acá. Nada. Es lo mismo que si nosotros vamos como diputados y vamos a intervenir y damos una opinión en la Corte Suprema. Entonces, este es un ente político que necesita, obviamente, antecedentes técnicos, análisis, estudio histórico, todo lo que sea necesario, pero primero hay que definir qué es lo que privilegiamos nosotros como comisión. Ya lo dije anteriormente. La tierra para que produzca, para llevar adelante ese famoso eslogan, ¿cierto?, de la agricultura familiar campesina, de la autonomía alimentaria de nuestro país, o proteger los intereses de las grandes empresas, ¿cierto?, constructoras que tienen y han ganado y siguen ganando y quieren seguir ganando miles y miles de millones a costa de la tierra que, desgraciadamente, los pequeños y medianos campesinos tienen que vender a muy bajo costo. Gracias, diputado Alinco. Sí, antes de darle la palabra, ministra, solo dejar algo claro. A ver, bienvenida, ministra. Asiento, por favor. Solo dejar algo claro, diputado Alinco. Una cosa es que los asesores se junten, obviamente con las instrucciones, las definiciones y las líneas rojas que los mismos parlamentarios ponen. Y que ellos conversen, pero ellos no deciden. Los que decidimos somos nosotros. Ellos participan de la mesa técnica, nos llegan a nosotros con las propuestas, ¿de acuerdo? Y somos nosotros los que determinamos si sí o si no. El tener una mesa técnica no significa que la mesa técnica toma decisiones sin el parecer del parlamentario. En eso va el manejo de cada parlamentario de su equipo. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo quisiera volver un poquito hacia atrás en lo que ha sido la tramitación de esta ley, bien accidentada, por cierto, partiendo por señalar que en su momento se votó en general la idea de avanzar en la ley, lo que yo asumo que es parte de un primer acuerdo político respecto de avanzar sobre esto, porque por algo hay, no cada uno de los artículos, pero esa votación en general se hizo en esta comisión, de acuerdo, y se llegó a un acuerdo sobre el avanzar. Ahora, evidentemente, tenemos que ponernos de acuerdo para poder ir avanzando, dado que hay esa voluntad general de avanzar, que fue la que se aprobó en esa votación en general en los distintos artículos. En su momento, entre septiembre y octubre del 2024, hubo 6 sesiones de esta mesa técnica, donde, en el fondo, hubo dificultades que hicieron que no se avanzara más que lo que estuvimos revisando recién y que decía el secretario. Cuando yo asumí como ministra, hablamos en esta misma comisión con la presidenta y en el marco de mi primera presentación acá, la importancia de recuperar la discusión de este proyecto y de retomar la mesa técnica. Yo había tenido previamente como subsecretaria experiencia en esta misma comisión con mesas técnicas que efectivamente daban buen pie a discusiones guiadas por ustedes como parlamentarios, por cierto, independiente de lo que los asesores en la mesa técnica discutieran. Y la dificultad que hemos tenido ahora es lo que decía recién Rocío, mi asesora legislativa, que hemos citado 3 veces a la mesa técnica sobre la base, ahí yo pido disculpas a los parlamentarios cuyos asesores no están incorporados, porque es sobre la base de un chat que no generamos nosotros como ejecutivo, sino que existía de parte de la propia comisión. Hicimos 3 intentos de citar a esa mesa y siempre se postergó, digamos, entonces no hubo sesión, y la razón por la cual en conjunto con el ministro Montes decidimos ponerle urgencia al proyecto fue justamente para generar esta conversación, y si es necesario que esta fuese la conversación que hiciera posible que ahora sí, con todos los asesores, tengamos la mesa técnica y podamos avanzar,
que es la voluntad que nosotros tenemos como Ejecutivo, bueno, bienvenido que esa discusión se dé aquí para que efectivamente podamos hacer eso. Entendiendo, por cierto, que la mesa técnica sí es una instancia que creemos que es relevante y necesaria Muy relevante para destregar las cosas. Muchas gracias, ministra. Sí, efectivamente, yo concuerdo con usted. Yo creo que la mesa técnica es de una tremenda ayuda, porque este es un proyecto largo, que tiene un montón de cosas, no es solamente este punto en el que estamos parados, sino que mucho más. Pero hay definiciones fundamentales, que yo ahí coincido con mi compañero Alinco, en términos de lo siguiente, en términos de que yo entiendo, a mi modo de ver, de una manera bien bruta, si ustedes quieren para explicarlo, hay una necesidad de parte de vivienda, que es crear lugares donde se puedan construir vivienda, y obviamente, mientras más barato se compre para poder construir y tener un costo menor, mejor. Hay una necesidad de parte de agricultura de poder tener tierra que se trabajen como corresponde. Entonces, coincido con el diputado Alinco, si finalmente no tenemos una noción de la distancia del centro urbano más cercano, de modo tal que no se recargue el costo para los municipios de dar servicio a estas nuevas parcelaciones, si es que no tenemos el cuidado de que no cualquier tierra se puede parcelar, porque hay tierras que tienen distintas calidades agrícolas, distintas aptitudes agrícolas también. Es como cuando se hizo el 701, por algo se determinó que era en cierto tipo de tierras, que nadie lo respetó, de otro tema, pero existía la premisa de que habían tierras con una aptitud agrícola que no podían ser plantadas con bosque. Por algo el 701 determinaba que solo en cierto tipo de suelo se podía hacer la aplicación de ese ¿cómo se llama esto? Del 701. Es un poco lo mismo acá. O sea, nosotros no podemos pretender, por ejemplo, en un lugar, por poner un simple ejemplo, donde se siembran, qué sé yo, trigo en pleno ruta entre Victoria y Curacautín, entre Victoria y Chayén, solo para hablar de un sitio cercano que se está parcelando entero, y que hay 25 kilómetros de distancia entre un punto y un otro, y hoy día está casi unido en base a parcelas en torno a la ruta 68, entonces, o sea, la ruta, ¿cuánto es la ruta nuestra, Jorge? 86, ya me puse disléxica. Entonces, claro, tenemos ese problema y esas tierras tienen aptitud agrícola. Entonces, ¿qué me pasa a mí con este proyecto? Me pasa que por un lado veo que en la medida que no avanzamos con la legislación, se sigue parcelando, indiscriminadamente. El que quiere parcelar, parcela, donde se le ocurrió, cerca de un pueblo, lejos de un pueblo, cerca de un camino, lejos de un camino, da lo mismo, porque no hay ninguna normativa que se respete hoy día. Esto de la famosa parcelitas, las parcelas de desagrado, como les digo yo, tampoco lo pesca nadie en la práctica, porque se hacen 2 casas adentro, 3 casas adentro, piscina, canchetenia, etcétera, y la verdad que tampoco es un tema hoy día que alguien supervise. Entonces, o si lo supervisan, es para cobrar más impuestos, pero también ya el daño está hecho, por así decirlo. Entonces, por un lado tenemos el riesgo de que esto se siga produciendo, porque no tenemos una legislación que de alguna manera le ponga, no que lo termine, pero que de alguna manera le ponga los límites necesarios para que la cuestión no sea un daño, porque está fantástica la libertad, pero mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. Yo no puedo dañar ciertas cosas simplemente por libertad. No funciona así la cosa. O sea, por un lado está eso. Y por otro lado también veo que estamos entrampados porque de alguna manera hay una necesidad de parte del Estado de disponer de terrenos a precios menores que obviamente no se encuentran cerca de los centros urbanos. Para que nos tapamos los ojos, es mucho más barato un terreno que está lejos de un centro urbano que un terreno que está a 1 kilómetro. En la realidad. Entonces, el tema es cómo salimos de esto. Yo creo que es fundamental que se retome la mesa técnica con los asesores de todos y cada uno de los parlamentarios para que de alguna manera nos saquemos en el fondo las caretas, por así decirlo, y cada uno plantee cuál es la problemática que ve o la solución que propone, y que ojalá también, y le voy a pedir a Sergio que ponga como administradora también a la asesora del Ministerio de Agricultura, para que también esté con presencia el Ministerio de Vivienda en cuanto a los asesores, porque tenemos que conversar este tema, si al final del día son 2 ministerios. Entonces, yo no sé, sinceramente, qué opinan al tiro. ¿Qué opinan ustedes de seguir avanzando hoy día, así como está,
o bien esperar a que esta mesa técnica se reúna y funcione. Déjeme darle la palabra a la diputada, por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a las ministras y subsecretaria, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad que estoy aquí reemplazando a Benjamín Moreno, pero yo quisiera colocar un tema en la mesa de este proyecto. La realidad que es desde el norte. En las regiones del norte, por lo menos en la región de Atacama, tenemos escasez hídrica. En la provincia general casi no hay nada de agricultura. En la provincia de Copiapó es muy poca la agricultura que tenemos. Y también somos la cuarta región más extensa en territorio. Entonces, cuando se habla, como bien decía la presidenta, por su intermedio, lo que hablaba recién la presidenta, claro, uno cuando ve el mundo agrícola, el tema de la producción, de los alimentos, uno entiende perfectamente, pero también sería interesante que se abordara la realidad de otras regiones. Porque mucha gente tiene tal vez el campo botado porque no hay agua, porque ya no hay nada que hacer, y esta subdivisión les permite también subsistir, porque ya no pueden plantar nada porque no está el recurso hídrico. Entonces, legislar este tipo de temas pensando solamente en un sector es bastante complejo, y sobre todo este país que es tan extenso en territorio y tenemos realidades distintas. Nosotros la mayoría de nuestro territorio es desierto, y lo que eran predios agrícolas hace años que ya no hay nada. Entonces, cuando tú le dices a esa persona que quiere subdividir y vender, que no puede subdividir, es un gran tema para nosotros en el norte. Eso quería incorporar, presidenta, y ojalá que ustedes, los integrantes de la Comisión de Agricultura, también lo consideren cuando vean el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cid. ¿Me había pedido la palabra la subsecretaria? Ahí sí. Sí, lo primero yo iría a recordar cuál ha sido el interés del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en poder promover esta iniciativa. Lo primero es que hoy día se requiere actualizar la norma relativa a un fenómeno que existe y que lo han usted explicado acá, que es el fenómeno de las parcelaciones. Y no limitándolas para siempre, pero tampoco autorizándolas así en las condiciones que están hoy día. Hoy día opera una regla general. Y lo que estamos buscando con este proyecto es poder tener ciertas reglas para poder seguir operando, reconociendo un fenómeno que existe y mirando cómo se regula a lo que viene, ¿verdad? Y en ese sentido, el proyecto lo que busca es establecer reglas más específicas que permitan su compatibilidad ambiental, su compatibilidad ecológica, productiva y también social. Y en eso yo creo que un elemento esencial, al Ministerio de Vivienda no le interesa comprar terreno barato lo más lejos de los centros urbanos, al revés. La ley de integración y lo que ha hecho hoy día el plan de emergencia habitacional es justamente lo contrario. Por lo que ha demostrado eso es que llevar las viviendas lejos de los centros urbanos, la periferia, lejos de la ciudad construida, tiene un costo mayor para el Estado, porque después hay que poner autopistas, servicios de alcantarillado, urbanizar y todo lo que sabemos. Entonces, una vivienda que cuesta 1.500 UF termina costando 5.000 UF para el Estado, porque además como uno lo mira fragmentadamente, cree que es solo el costo de la vivienda, pero no sabe todo. Y más todos los costos de transacción que tiene coordinarse entre los servicios. Por lo tanto, eso nunca ha sido un objetivo. El objetivo sí para el Ministerio es cómo se incorpora el elemento de planificación. Y el elemento de planificación, como uno de los objetivos específicos que tenía, es justamente cómo la regulación intercomunal permite proteger a las áreas de desarrollo rural. Y eso es parte de lo que se ha estado mirando acá. Vicente Burgos, que es nuestro jefe de la edición urbana, ha estado participando en la mesa técnica, y ahí, presidente, seguimos disponibles para poder avanzar en eso. En segundo lugar, además, de alguna forma, el artículo 55, que todos conocemos acá, sigue ratificando la prohibición de construir en áreas rurales. Y lo que sí genera las excepciones con algunos tipos de equipamiento asociado a todo lo que es la regulación o el tratamiento productivo que tienen esos predios, pero siempre con acuerdo del SAC, de la Seremi respectiva. Y sin duda también vuelve a poner y tal vez un tercer elemento que tiene este proyecto es que reconoce también la otra versión de parcelaciones que tenemos y que se nombra aquí, que son estos condominios residenciales rurales, y que en el fondo también se hagan cargo de los residuos que generan, del tema de la crisis hídrica o el tema del agua, las conexiones también viales, y por lo tanto no sea una sobrecarga más para los municipios. Entonces, yo diría que esos son los objetivos a grandes rasgos. Lo que buscamos es que
la función de planificar el territorio se pueda expresar en esto, porque hoy día funciona una norma general que nos permite establecer estas especificidades y que nos permitirían regular lo que existe, pero sobre todo regular a futuro. Gracias, subsecretaria. Diputado Ratia. Presidenta, yo creo que la mesa técnica es súper importante en el trabajo que se puede hacer antes que nosotros lleguemos a votar, porque sencillamente vamos a estar discutiendo sobre un inciso toda la sesión y no vamos a avanzar absolutamente nada respecto a este tema. Esta es una situación muy, muy compleja que atraviesa las realidades que son muy distintas en el extremo norte de nuestro país, como el extremo sur y la zona central. Hay realidades absolutamente distintas que no se pueden abordar con una sola norma. Aquí hay una situación que hoy día ya está explotando por distintos lados. Primero, hay una situación de carácter medioambiental, porque la gente que se va a vivir a los distintos sectores rurales también está afectando a la flora y fauna que existe en esos sectores rurales, como también, ¿no es cierto?, a los crianceros de ganado, a todo lo que significa las explotaciones agrícolas que existen. Y esto surge, entre otras cosas, porque el propio agricultor hoy día no le es rentable seguir produciendo. Entre otras cosas, porque el sistema tributario chileno lo está matando a través de la renta presunta o a través de las contribuciones. Entonces es más fácil subdividir en pequeñas parcelas que tampoco pagan contribuciones y sencillamente con eso yo puedo vivir o sobrevivir por el resto de mi vida, porque mis hijos o mis nietos no están en condiciones de seguir viviendo en el sector rural y por lo tanto tengo que hacer algo para poder sobrevivir. Entonces es un tema que aquí me parece bien que esté integrado, ¿no es cierto?, agricultura, vivienda, medio ambiente, porque es una situación muy, muy compleja que sea quien sea el que suma el próximo gobierno o los gobiernos que sigan, se va a encontrar con una realidad cada vez más compleja. Y aquí usted colocó un ejemplo de la ruta Traiguén-Victoria. Hoy día está lleno de parcelas donde hay gente que se dedica a la desarmadura de vehículos, otro a la crianza de cerdo, otro se dedica al tema turístico y otro se dedica, ¿no es cierto?, a sencillamente vivir ahí porque le queda cerca de Victoria y cerca de Traiguén para poder ir a trabajar. Y no hay extracción de basura, uno ve que la basura sencillamente la tiran hacia la ruta, no hay día ni hora que se retire la basura, por lo tanto la ruta está quedando llena de basura, bolsas llenas por todas partes, y además en la época estival con el riesgo de que todas esas parcelas se quemen, porque nadie se preocupa de que haya un control, ¿no es cierto?, de cortafuego, y cada uno se la rasca con sus propias uñas, y una situación muy, muy compleja que se puede ir agudizando cada día más. Por lo tanto, creo que aquí tenemos que avanzar, es responsabilidad nuestra. El Ministerio, ¿no es cierto?, o el gobierno optó por ir a agricultura respecto de este proyecto, considerando que la agricultura es la base, ¿no es cierto?, de lo que hoy día deben proteger, más allá del tema de vivienda, más allá del tema medioambiental. Partió por el Ministerio de Agricultura, por lo tanto es la responsabilidad de nosotros, mientras estemos en este cargo hasta el 11 de marzo, para ver esta situación y tratar de hacerla avanzar. Créanme que yo, que vivo en una zona rural, esta situación para mí es angustiante, porque veo que cada día disminuye la superficie cultivable, disminuye la recaudación fiscal, porque sencillamente los terrenos que pagaban renta presunta y contribuciones hoy día ya ni siquiera la están pagando, y todo lo contrario, es una carga para el Estado, los municipios que tienen que retirar basura, llevar agua, colocar luz eléctrica y una serie de otras situaciones que hoy día no estamos en condiciones como país de soportarla, y por lo tanto es responsabilidad nuestra y de quien esté dirigiendo los destinos de nuestra patria de poder establecer alguna legislación que pueda mitigar o aminorar la dificultad que se pueda generar de aquí a 5, 10, 15 o 20 años más, donde el tema a lo mejor va a ser irreversible, porque todas aquellas parcelas que no cambien de destino siguen siendo de carácter agrícola, no plantan ni un choclo ni siembran ni una papa. Por lo tanto, esos terrenos que son de media hectárea, que siguen siendo agrícola, no se produce, sino que son habitacionales, que tampoco están declaradas habitacionales, porque si fueran declaradas habitacionales, pagarían contribuciones y habría una recaudación. Entonces, nos estamos engañando entre todos respecto a esta situación. Entonces, de una vez por todas, coloquémosle, como dice por ahí, el cascabel al gato, ¿no es cierto? Porque todos deben saber cuál es la historia del cascabel al gato. Todos querían colocarle el cascabel al gato para saber dónde venía, pero nadie estaba dispuesto a colocarle el cascabel al gato porque todos tenían miedo de ser atrapados por el gato. Esa es la historia, así que esa es la historia. Entonces aquí todos, ¿no es cierto?, dicen, bueno, hay que colocarle el cascabel al gato, pero nadie se lo coloca. Entonces,
de una vez por todas, veamos este tema. Yo sé que hay posiciones distintas y absolutamente legítimas respecto a la libertad que cada uno pueda tener, pero también, ¿no es cierto?, veamos cómo vamos a enfrentar esta situación a futuro que se está estrangulando cada día más la agricultura, la vivienda, lo ambiental y no sé, hasta lo tributario el día de mañana. Muchas gracias, presidente. Disculpe que me haya dilatado, pero el tema es... Lo voy a retar igual como me ha retado usted. Gracias, diputado Radjev. Diputada Baice tiene la palabra. Voy a ser breve. No, el tema es muy complejo, la verdad, porque aquí está en agricultura, como dice mi colega Radjev, y aquí tenemos que tratar este proyecto, pero que sin duda tiene que tener un enfoque mucho más integral. Y me parece que es efectivamente lo que señala él, se está pensando en la libertad, y yo creo en la libertad, por supuesto, pero también hay un bien superior, que es asegurar el uso de la tierra para producir alimentos, y eso es al final. Entonces, y aquí solo un punto, lo que hablaba de las viviendas, que la gente se va a vivir, quieren vivir por diferentes razones en los campos, pero que sigue siendo habitacional y pierde el sentido agrícola, de todas maneras, y es lo que queremos proteger, yo al menos. Y cuando Sofía Cid plantea lo de la zona, la diversidad del norte, por ejemplo, porque no hay agua, pero se me quedó ese punto porque en realidad ya es tan seco que nadie produce, entonces mejor dediquémoslo a vivienda. Bueno, creo que ese es el punto que no podemos aceptar. O sea, tenemos que hacer cómo hacemos que llegue el agua a esas tierras para que no se tenga que transformar en terrenos habitacionales, porque tenemos que resguardar la producción de alimentos. O sea, es súper extenso cuando Jorge dice lo mismo, no tienen, en el fondo, no le es rentable a los agricultores. ¿Y por qué están dividiendo? Porque si no tienen que ir al banco y hipotecan toda la zona, el campo entero, ¿cierto? Entonces se dividen o van vendiendo también porque no dan los números en la agricultura hoy día. Si es una realidad, o sea, cuesta ser agricultor, efectivamente. Entonces, pero ese es el punto, los tributos, qué otra política pública aplicamos, y por eso en esas comisiones, en esta mesa, cuando se habló de el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, bueno, tiene que estar también Obras Públicas, entonces, para que vea el tema del agua, ¿cómo hacemos? Porque si no, entonces dediquemos toda casa, porque no hay cómo producir. En el norte está diciendo, ahora no están al norte, vienen más para el sur, también ya estamos enfrentando ese problema. Entonces, es un tema, quería dar esa opinión respecto a que esto no es solo blanco-negro, aquí hay una cuestión que tiene que ser mucho más integral y abordar el problema. Estamos abordando la consecuencia, quizás, pero no las causas de que nos llevan a que de que las tierras se estén transformando en habitacional y no en productivo, cuando son suelos de un muy buen nivel productivo. Gracias. Gracias, diputada Baice. Diputado Camaño. Muchas gracias, presidenta. Bueno, comparto claramente el diagnóstico de cada uno de los colegas y tal cual como lo dice la diputada Baice, es un tema bien complejo porque si bien quienes habitamos el mundo rural sabemos lo que significa sacar, en este caso, un área agrícola, a transformarla en habitacional, eso significa que va a ser un problema futuro, pero también un problema en el presente y que nace precisamente la grave problemática que tenemos hoy día con la cantidad de parcelaciones. Es algo que también nos tiene que hacer un llamado como Estado en relación a cómo el Estado falló en las políticas públicas habitacionales y cómo esas parcelas nacen como una alternativa distinta para que la gente pueda autoconstruir algo que el Estado no fue capaz. Yo creo que en cada uno de nuestros distritos tenemos ese grave problema y efectivamente, o sea, nos enfrentamos a dos grandes necesidades. Primero, el tema agrícola, pero también el tema habitacional. Y es ahí donde, en el caso, ejemplo, hace una semana atrás mencionaba lo que pasaba específicamente a la entrada de Chillán Viejo, donde hay un loteo de 1.500 personas, donde no pueden regularizar, y así suma y sigue en otras comunidades, ¿verdad? Y comunas de la región de Ñuble, que vuelvo a insistir, cada uno de nosotros tiene esa realidad, y creo que es necesario ver el problema inicial, de cómo nos hacemos cargo de las políticas públicas en relación a lo habitacional, y por lo mismo, porque por consiguiente también se necesita un área, una superficie para construir, lo digo también desde la perspectiva como arquitecto. Ahí donde ambos mundos tienen que coincidir y empezar a ver respuestas, soluciones, dando a entender también a la ciudadanía cómo en este caso se plantean ambas necesidades, porque, insisto, está bien, regularicemos todo esto. O sea, yo soy un defensor aférrimo del tema agrícola, pero también
desde el otro punto de vista, desde mi profesión también, sé que es una necesidad imperiosa. Lo que decía el diputado Rugby es totalmente cierto. O sea, tenemos que ir avanzando, pero sin avanzar, que generalmente pasa, que avanzamos sin ver lo que pasa hacia atrás y no nos hacemos carga de la estela de problemas que vamos dejando por el simple hecho de buscar una solución a algo que es mucho más profundo que ello. Yo creo que lo principal de todo esto, efectivamente, desde el Ministerio de Vivienda, aquí representado por la subsecretaria, ir viendo políticas públicas que vayan haciéndose cargo de esto y que el día de mañana, efectivamente, al dar una solución, también vamos a dar una solución a que las áreas, en este caso agrícolas, no se vean perjudicadas por viviendas que no están produciendo la tierra. Eso. Muchas gracias, diputado Camaño. Perdón la intervención, normalmente no trato de no intervenir entre medio, pero mentira, siempre intervengo entre medio. Pero el punto acá es que no solamente hemos fallado en no tener una política habitacional clara, tampoco hemos tenido una política agraria clara, y estoy hablando hace 60 años, digamos. Hay un problema clarísimo que mencionó el diputado Rattier con los avalúos de terrenos agrícolas. Piensen ustedes que allá tenemos gente que no puede usar sus campos simplemente por amenazas terroristas y está pagando contribuciones igual con un alza en los avalúos, una cosa de locura. Y el problema acá es que yo veo que este proyecto, que tiene una buena intención, tiene ciertos problemas que yo espero que en la mesa técnica se arreglen, porque sin ir más lejos, donde estamos entrampados ahora, implica una mayor densidad de población. ¿Dónde? En el campo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, bueno, a ver, ¿cómo compatibilizamos las políticas públicas? Ese es un tema. Diputada, sí tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo sigo ahí abogando por el norte. No, de acuerdo a lo que decía la diputada Baice recién, yo lo que insisto en este proyecto es que sí tomen en cuenta las diferencias que tenemos como país. Porque la región de Atacama, si bien somos una región con escasez hídrica, tenemos 4 desaladoras. Una de las 4 que es consumo humano. Tenemos riego tecnificado sobre el 95%. Es decir, todo lo que se podría plantar ya está plantado. Entonces, ese es un gran tema. ¿Por qué tampoco somos competitivos en términos de agricultura? Porque como es una región minera, la gente para que trabaje en agricultura, los costos de la mano de obra es altísimo y obviamente al agricultor no le alcanza para eso. Entonces son temas que también hay que considerar, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya, busquemos agua en la región de Atacama, como decía por su intermedio presidenta, la diputada Baicer. Nosotros ya tenemos desaladora, llevar desde el borde costero hacia los predios, llevar el agua, el bombeo es energía eléctrica, también es muy caro. Entonces la producción de un tomate en el norte es distinta a la de la zona central y del sur. Entonces también hay que tener eso en ojo, harto ojo. Por otro lado, en la región de Atacama tenemos otro escenario que no tienen en el sur, que el 80% del territorio es de bienes nacionales. Entonces, los sectores urbanos, el metro cuadrado es carísimo. Entonces, la gente, la única opción que tiene de tener una casa propia es comprarse una parcela de agrado, porque la ciudad no le da. Y en el fondo, claro, en media hectárea se va a vivir el papá, casa a los 2 hijos, al final vive la familia completa, son 3 casas, y tienen mucha mejor calidad de vida, porque en Copiapó no podrían tener una casa, pues es muy caro. Y bueno, lo que expliqué también de la escasez hídrica. Entonces yo creo que lo que estoy pidiendo en el fondo, que ustedes como Comisión de Agricultura, que está también Vivienda incorporado, que llegó Medio Ambiente, consideren esas realidades. No solamente legislen para su región o para su territorio, sino que sea una legislación para todo el país. Gracias, presidenta. Diputada, sí, diputada Emilia Nullado tiene la palabra. Gracias, presidenta. El análisis al cual llegamos por este proyecto también, como ha pasado tanto tiempo, muchos nos habíamos olvidado de los debates que dimos acá anteriormente con el exministro, hoy día con nuestra ministra presente, y también el ministro Carlos Montes tuvo la oportunidad de venir a esta comisión, pero hoy día lo hace la subsecretaria y el jefe de la división de Desarrollo Urbano, la DDU. Y quisiera que a Linco, Harry y Jürgensen los escuché atentamente, me podrían también colaborar si puedo estar mal en esta exposición. El proyecto emerge porque efectivamente en el sur de Chile, centro y sur,
a raíz de la pandemia, posteriormente también diversas situaciones que se generaron, mucha gente empezó a volver a los sectores rurales. Y nos encontramos con una cantidad impresionante de subdivisiones, de parcelaciones, donde la empresa inmobiliaria hicieron una serie de subdivisiones, reduciendo con ello aquellos predios que eran agrícolas, afectando ríos, esteros, lagos, sin importar absolutamente, con un descontrol total. La destrucción de la flora y fauna. Entonces, por lo tanto, cuando alguien dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hemos afectado ecosistemas, hemos afectado el suelo agrícola, hemos sobrecargado con servicios básicos y donde no tenemos una planificación territorial. Y este proyecto lo que pretende es establecer una planificación territorial para la urbanidad. Y por lo tanto, esa planificación tiene que estar dada también en las situaciones que ocurre, como dicen ustedes, en todo Chile. Hemos afectado tanto los diversos territorios y hoy día también tenemos que defender lo poco que queda, pero para eso tiene que haber un ordenamiento territorial. Y ahí la exposición de vivienda era clave, con los antecedentes que entregaba Agricultura. La discusión que dimos era si estábamos de acuerdo o no que se vayan estableciendo asentamientos sin una infraestructura. Por lo tanto, eso también es una afectación en el sector rural. Por lo tanto, esas discusiones nosotros las dimos de este proyecto. Y nos quedamos entrampados porque efectivamente hoy día a través de la ley de S10 que permite establecer construcción en sectores rurales, entonces decíamos cuánto de distancia debieran estar aquellos de los sectores más poblados y por lo tanto nos quedamos en esa discusión. Porque también si nosotros hoy día seguimos permitiendo que se sigan estableciendo, porque las parcelaciones de los que tienen plata ya no la controlamos. Eso hay que decirlo claramente. Hoy día muchas personas ya parcelaron. Tuvimos la exposición del alcalde de Puerto Vara que le preocupaba la situación de cómo fueron llegando en estas parcelaciones. Hoy día él estaba con la complicación que tenía que ir a recoger la basura, también tenía las afectaciones de los animales domésticos que eran urbanos y que llegaron a sectores rurales a hacer daño a mucha de la producción de sus vecinos. Por lo tanto, eso también lo escuchamos aquí de alcalde. Y esa mirada que cada uno de nosotros podía aportar a este proyecto. El diputado Jorge Raquel, en su presidencia, le tocó liderar los análisis de este proyecto y estuvieron centrados en eso. Entonces, ¿cómo generamos para legislar el poder tener una planificación territorial en la urbanidad? Sí, será con asentamientos que estén en determinados espacios. Por lo tanto, eso también tiene que quedar restringido, no puede quedar abierto y aquí cualquiera pudiera seguir haciendo lo que quiera. Pero eso ha ocurrido hoy día con la ruralidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que sería importante a lo mejor el que han dicho todo, cómo retomamos el apoyo que deben brindarnos nuestros asesores, pero también la discusión que nosotros habíamos olvidado que dimos acá. Y nos quedamos revisando en el 55 que establecíamos con respecto a los usos y la superficie de la subdivisión mínima que debiera establecerse en la aplicación del 65, pero también estábamos viendo a qué distancia debieran estar aquellas construcciones que nosotros planteamos que se podrían establecer. Entonces, por lo tanto, y cuánta era la cantidad que se seguía manteniendo la media hectárea, y donde también señalábamos, y teníamos una discusión con el ministro, cuántas subdivisiones se pudieran hacer en un predio que es agrícola y una persona que tiene a sus trabajadores y lo podría hacer de esa manera, porque todas las otras debieran estar establecidas donde se tienen que establecer las infraestructuras, para lo cual se requerirá camino, tener de agua dotado aquellas subdivisiones, y eran las exigencias mínimas que se debiera exigir a quienes dicen nosotros vamos a construir aquí un conjunto habitacional y lo tienen que declarar como tal. Otros vamos a seguir otorgándole el uso agrícola, que también eso debiera quedar establecido y claramente señalado en algunos de los artículos de la ley.
Entonces yo creo que tal vez una nueva presentación hoy día respecto a lo que se señala el proyecto, porque como igual se han ido incorporando algunos parlamentarios que están en reemplazo, el decir el qué significa este proyecto, porque estamos pensando que es un tema habitacional, tiene que ver con el ordenamiento territorial de la ruralidad, tiene que ver con la infraestructura que se puede hacer o no en la ruralidad y con tales restricciones. Eso es este proyecto. Lo que ya no pudimos controlar y está hecho y nos han destruido ecosistemas, ya no tenemos nada que hacer frente a eso. Ellos están por regularizar aquella situación, pero este proyecto tiene que ser muy claro y también es un proyecto que va a permitir a todos aquellos que sí se van a atrever a construir y van a hacerlo como lo hicieron de manera irregular. Hoy día va a haber una ley que les permita tener este ordenamiento territorial. Por lo tanto, ese es el objetivo de este proyecto, para que podamos tal vez tener, Presidenta, le solicito el trabajo con los y también la presentación que podría otorgarnos la ministra de Agricultura y también la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, y para que podamos ir revisando cuáles eran aquellos objetivos, porque no hemos olvidado, si había pasado mucho tiempo que nosotros no estuvimos trabajando, y por lo tanto creo que eso sería lo que recomiendo y solicito expresamente, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Sí, efectivamente, yo creo que todos coincidimos en lo mismo. Acá es súper importante reactivar la mesa técnica, en la cual esté como coadministradora del grupo de WhatsApp también la asesora del Ministerio de Agricultura, de modo tal que efectivamente, como dice la diputada Nullao, tengamos claro a qué apunta, qué es lo que busca el gobierno con esto. ¿Es solo ordenar o qué? O sea, porque toca varios ministerios, lo hemos dicho todos acá. Entonces, bueno, ¿qué política es la que quieren implementar? Eso es fundamental saberlo. Pero además, poder trabajar desde la mesa técnica con todos los asesores que correspondan de vivienda también, de modo tal pidiendo que lo agreguen a usted en el grupo, de modo tal que efectivamente podamos avanzar, porque este proyecto no podemos seguirlo dejando durmiendo, porque nos estamos apretando nosotros mismos, nos estamos haciendo trampas en el solitario. O sea, al final del día ese es el problema. O sea, con el diputado Ratjev, cada vez que vamos de Traillén a Victoria, vemos otro sitio más parcelado y no sé cuánta... pucha, de verdad que es un desorden, es una cosa espantosa. Entonces, yo te prometo que es cierto, cuando ya lo empiece a ver para los sauces, ahí me voy a poner a llorar con más ganas, yo creo, porque ahí va a haber vendido el diputado Ratjev. Entonces, por eso estoy preocupada. No es cosa que el diputado Ratjev se ponga a vender, porque ahí sonamos para los dos lados de Traillén. Entonces, lo que yo sugiero es lo siguiente. Vamos a llegar hasta acá con esto, no vamos a votar nada hoy día, porque seguimos entrampados en lo mismo, y yo espero que de aquí al día martes, secretario, ayúdeme porque no tengo ni un calendario a mano porque usted me lo escondió. Yo no estoy tan clara de que el día martes 9, a pesar de que el proyecto está con discusión inmediata, si de aquí al martes 9 va a haber, sobre todo habiendo un feriado entre medio, si es que efectivamente los asesores van a haber logrado reunirse y logrado avanzar lo suficiente para que hagamos algo, porque yo veo que la asesora del Ministerio de Agricultura me está diciendo que lo ve verde, y yo también lo veo medio verde. No, lo que pasa es que ya la cosa, ya tomamos la decisión de que esto ya no se puede volver a citar, sí que funciona, señora ministra. Esperen, denme un segundito, pues, compañero. Gracias, Presidenta. A ver, yo primero quisiera volver a poner el sentido de urgencia que varios de ustedes han planteado, más allá de la técnica legislativa de la urgencia, del sentido de urgencia político y de país, de avanzar en esta legislación. Me comentaba aquí Jorge que ha habido 13 o 14 proyectos de ley, todos fracasados, con distintas modalidades en esta dirección, y mientras tanto, en la cantidad de años que han pasado en esos proyectos fracasados, seguimos creciendo en materia de parcelaciones y uso desregulado del suelo agrícola. Del lado nuestro van a encontrar toda la voluntad entre agricultura y vivienda, entendiendo que cautelamos intereses distintos, pero que efectivamente hemos propuesto y planteado un proyecto que busque justamente... Perdón que la interrumpa, ministra, pero y no es que me aproveche que está la ministra Rojas acá, pero en un gobierno que siempre está muy preocupado del tema medioambiental
Me llama un poquito la atención que tampoco usted, o sea, probablemente está, yo no tengo idea interiormente ustedes cómo conversan, pero la mirada medioambiental acá también es fundamental. Recuerde Sí, que por parte fundamental de la agricultura es la defensa del medio ambiente. ¿Pasaron por ahí? Sí. Yo sé, sí, me refería particularmente al hecho de que se modifican cuerpos legales que tienen que ver con estos ministerios. El proyecto fue aprobado por el Comicivit, donde hay varios ministros, incluida la ministra de Medio Ambiente, pero creo que aquí el foco fundamental es cómo efectivamente armonizamos dos intereses fundamentales del lado nuestro, por cierto, la protección del suelo agrícola y ganadero, pero sabemos que hay uso de suelo rural para fines inmobiliarios y ciertamente en vez de tener lo que hoy día tenemos, que es más bien una suerte de discordia entre ambos, que mientras no resolvamos seguimos perdiendo suelo agrícola, lo que necesitamos es buscar un mecanismo de armonización, que es el que hemos estado trabajando. Entonces, dado que este es un problema que urge resolver y que además a este gobierno, por cierto, y este periodo legislativo le queda poco tiempo, lo que yo quisiera proponerle, no tengo idea qué cara estaba poniendo mi asesora, pero después yo me puedo poner de acuerdo con ella, es que, porque no la veo por atrás, pero no importa, yo lo puedo hablar después con ella. Quería proponerle lo siguiente, por su intermedio, a propósito de lo que decía la diputada Nullado también, que la próxima semana pudiésemos venir, o sea, que avance la mesa técnica con los asesores, ya con todos los asesores incorporados, aunque sea 1 y 2 artículos, ya es un avance. Nosotros, de hecho, traíamos una propuesta de indicación para la letra D del artículo 55, o sea, podríamos ir avanzando en eso y que ocupemos la próxima sesión en una primera parte para hacer lo que nos proponía la diputada Nullado de recuperar el espíritu del proyecto, volver a hacer una presentación, pero que ocupemos ya parte del tiempo en empezar a votar lo que haya avanzado la mesa. Si fuera un artículo, pero que ya en el fondo nos pongamos ya en proceso de ir avanzando en la votación. Plenamente con usted, ministra. Entonces, ¿están todos de acuerdo los diputados? Diputado Alinco. Hay que dar una opinión primero. Pero con su micrófono, pues, diputado. A ver, yo no quiero terminar el año peleando con nadie, pero tampoco me puedo quedar callado. Primero, este proyecto no tiene las bases de información que necesitamos para tomar una buena decisión. Yo pregunto, por su intermedio, presidenta, a la señora ministra, ¿qué territorios de Aysén están disponibles para ser parcelados o para construir viviendas? ¿Cuál es la categorización que se ha hecho de los territorios de Aysén, de los suelos? ¿Cuáles son los terrenos en Aysén que sirven para agricultura? ¿Cuáles son los que sirven para ganadería? ¿Y cuáles son los que sirven para condominios? Porque hay que aclarar una cosa. El tratamiento y la visión que debe tener el Ministerio, el gobierno en su conjunto, pero en este caso el Ministerio de Agricultura, el tratamiento, la visión, la opinión, no es la misma para construir viviendas sociales que para construir condominios. Por empresas inmobiliarias, que lo que buscan ellos es el lucro. Bienvenido por ellos. Estoy en contra de eso. Pero yo le digo acá, esto no es tan difícil de definir. Lo que sí tenemos que sacarnos la careta y hablar con la claridad necesaria. Acá la cosa no es tan compleja. ¿Y por qué no es tan compleja? Porque primero tenemos que determinar cuál es el problema que tenemos. El problema es el siguiente. Es el uso de la tierra para producir alimentos o el uso de la tierra para construir viviendas y obtener beneficios económicos por parte de las empresas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir un condominio de la clase media para arriba, como se denomina hoy día, que para un grupo de chilenos y chilenas que no tiene vivienda y se construye una población con un sentido social. No es lo mismo. Entonces yo digo, aquí, afortunadamente, acá parece que ya el gobierno cesó con el proyecto de los sitios prioritarios, que iba a ser un escándalo. Iba a ser una masacre para los pequeños campesinos, en Aysén al menos. Ahora yo pregunto lo siguiente,
¿Cuál es el apuro? ¿Usted cree, señora ministra, y se lo digo con todo respeto, lo que no hicieron en más de 3 años y medio, lo vamos a hacer, o lo va a hacer el Ejecutivo, en diciembre y enero? Creo que es imposible, perdóneme. Eso es imposible. O sea, a lo mejor no es responsabilidad suya solamente, en fin. ¿O usted cree que aquí, con este proyecto, a mata caballo, rápidamente, sin los elementos necesarios, usted se va a poder tomar va a ser un buen proyecto? Empezando porque el Ministerio de Vivienda tiene no sé si se puede, un despelote que nadie entiende, tiene deudas por todos lados. En Aysén le deben, el Ministerio de Vivienda no puede comprar ni siquiera 1 metro de tierra, porque tiene deudas con los empresarios, con las entidades patrocinantes, etcétera. El Ministerio de Vivienda ni siquiera ha cumplido con la meta de las instrucciones que dio el presidente para construir 260.000 viviendas. En el papel sale que se han cumplido en algunas regiones, pero resulta que, ¿cuál es la trampita? La Seremi de Aysén está incluyendo los proyectos y construcciones que se venían haciendo del gobierno anterior, o sea, ni un brillo. Entonces, este no es un proyecto ni siquiera para favorecer que se autorice para que el Ministerio de Vivienda pueda comprar terreno, no. Entonces yo creo de que aquí no están los elementos necesarios. Y lo mínimo que tendría que, para yo por lo menos poder definir bien mi voto, es saber cuáles son la categorización, no sé si está bien incluida la palabra, bien aplicada, de los terrenos. De los suelos. De los suelos, yo le digo, porque si me dicen, no, si vamos a construir viviendas alrededor de la cuenca del lago General Carrera, yo inmediatamente le digo que no, porque es un microclima, lo mejor que tenemos en Aysén. Y si usted me dice, vamos a seguir permitiendo que se construyan casas y poblaciones en el sector de Valle Simpson, también le digo que no, es lo mejor que tenemos en la comuna de Coyhaique. Y no soy ingeniero agrónomo, pero conocemos nuestro territorio. Y si usted le pregunta a su representante en Aysén, al CEREME de Agricultura, por tu intermedio, al CEREME de Agricultura, le aseguro que no tiene la información técnica, finita, de definir los territorios, porque no está hecho esa pega. Y eso no se va a construir en el mes de diciembre ni en el mes de enero. No está la información. Yo creo que lo mínimo que tendríamos que solicitar, y lo hago yo personalmente, es pedir que no se le quite la urgencia a este proyecto, porque si no vamos a mal legislar. Gracias. Gracias, diputado Alinco. Ministra Fernández. Gracias, presidenta. Sí, yo creo que los temas que plantea el diputado son justamente los temas por los cuales es importante avanzar en la discusión del proyecto para que podamos ir viéndolo. Sobre el tema de la clasificación y la calificación del uso del suelo, justamente ese es el problema que hoy día tenemos, que se pueden construir parcelaciones sin informe de calificación del suelo. Y el proyecto incluye justamente de parte del SAG un informe que hoy día no existe, previo a cualquier decisión de construcción, de clasificación y calificación del uso del suelo que pretende destinarse a construcciones, priorización y eventual necesidad para fines silvoagropecuarios, considerando su importancia productiva, e informar del mismo modo acerca de la pertinencia del proyecto en cuanto a la eventual afectación de la actividad silvoagropecuaria del entorno y las externalidades que dicha actividad pudiera ocasionar, cosa que hoy día no existe. Por eso es importante legislar al respecto y por eso ese mismo artículo que estoy leyendo hace la diferencia territorial, digamos, o sea, puede atender a lo que por su intermedio, presidenta, planteaba la diputada Cid, de entender que la calificación que se hará del uso del suelo en un contexto donde ya no hay agua, donde no hay condiciones, va a ser distinta y va a ser viable, por lo tanto, construir vivienda respecto de lugares como los que hacía referencia el diputado Alinco, donde evidentemente la calificación va a decir que no. Entonces, en el fondo, yo lo que quiero decir es que el proyecto ingresó a tramitación el año 2024 porque hubo al interior del Ejecutivo
con consultas a la Sociedad Nacional de Agricultura, a especialistas, al intersector, o sea, como decía, pasó por con el Comicivit, por lo tanto con muchos ministerios, lo que no quiere decir, por cierto, que no sea un proyecto que pueda ser objeto de modificación y de mejoramiento en la tramitación, pero que sí fue un proyecto pensado, estudiado, trabajado y con estudios que yo discreparía de la idea de que fue un proyecto pensado y diseñado a matacaballo, por cierto. Gracias, ministra. Señora subsecretaria. No me voy a referir a lo que ella dijo, comparto con lo que dice la ministra de Agricultura, sí referirme, diputado Alinco, a que pueda hacer llegar los antecedentes de donde usted establece que hay deuda en la región de Aysén, y del Ministerio, deudas que establece que hay faltan pagos en la región de Aysén. El Ministerio de Vivienda, estoy explicando, estoy pidiendo que haga llegar, porque hoy día el Ministerio de Vivienda tiene por intermedio de la presidenta, acuérdese. Sí, de la presidenta, por supuesto. En general todas las regiones están con sus pagos al día, las cajas están al día, así que si usted tiene antecedentes, los pone a disposición, porque no es cierto que haya un despelote respecto a los pagos hoy día en el Ministerio de Vivienda. Eso es lo que acaba de decir. Gracias. Ahora sí con micrófono, por favor, y cortito porque, ojo, tenemos a la ministra Rojas. Hay denuncias públicas, sí, por su intermedio, hay denuncias públicas. Hace una semana atrás de la empresa Sintac, se le deben casi 1.000 millones de pesos. La empresa Sintac está construyendo una población de 2 comités de vivienda en la chacra G1 de Coyhaique. Y hace al menos 3 o 4 o 6 meses que no se le cancela. Y se está corriendo el peligro de que esa obra, de esas construcciones que son básicas, se paralicen. Está la denuncia pública, están los documentos, incluso la denuncia pública la hizo el consejero Paulo Gulierme, del gobierno regional de Aysén. O sea, yo no estoy faltando a la verdad. Y lo voy a hacer llegar los documentos necesarios. A lo mejor la señorita Ceremi de Coyhaique le informa otra cosa que están incluso, porque también dijo de que ellos no tenían ninguna deuda y los papeles dicen lo contrario. Gracias, la empresa no va a estar mintiendo. Gracias, diputado Alinco. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar el acuerdo de que va a sesionar este comité de asesores, de modo tal de que el próximo martes el Ministerio de Agricultura y en conjunto, ojalá con el Ministerio de Vivienda, nos den la visión que pedía la diputada Nullao respecto de cuál va a ser el camino para este proyecto. Y después podamos tratar de avanzar algo. Ahora, yo convengo con el diputado Alinco, o sea, no nos tapemos los ojos. Tenemos 2 semanas distritales juntas, o sea, perdón, 2, bien digo, después viene solo enero, o sea, lo que podamos avanzar, esto va a quedar para el próximo gobierno, probablemente con una mirada que no sé si va a ser la misma. A mí, yo lo he dicho, no es ningún secreto, digamos que el proyecto así como está no me gusta para nada. Creo que no sé cuánto soluciona y cuánto nos meten más problemas. Yo defiendo la producción agrícola y vuelvo a insistir en lo que siempre digo. Yo soy fanática de la libertad, pero la libertad mía llega hasta donde empieza la libertad del otro. Porque la libertad sin respeto a la libertad del otro no es libertad. Entonces, les pido que tomemos el acuerdo para que, por favor, pueda funcionar el comité de asesores. ¿Acordado? Acordado. Le doy las gracias a la gente del Ministerio de Vivienda. Le voy a pedir a la ministra Rojas que nos acompañe a sentarse a esta mesa principal. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les viene harta pega por delante. Sorry por el feriado, pero es lo que hay. No sea así, pues, ministra. Ya. Y vamos a pasar entonces al punto número 3, que es conocer... Muy bueno, anteojo, no veo nada. Mayores antecedentes sobre la decisión del gobierno de no avanzar en la definición de algo que el diputado Alinco me planteó, que son los sitios prioritarios, para los cuales están invitadas la ministra de Medio Ambiente, la señora María Eloísa Rojas. Muchas gracias, ministra Fernández. Un gusto compartir con usted. Y el director nacional del SBAP, Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, don Aarón Cavieres. Así es que los invito, por favor, a proceder a tomar asiento, porque nos queda 40 minutos de sesión, para que lo aprovechemos al máximo. Y la verdad que estamos todos muy interesados en saber... Nadie me pesca.
Voy a suspender 3 minutos. Vamos a retomar la sesión. Señora ministra, un gusto tenerla acá. Y la pregunta del $1.000.000 que todos nos hacemos es el motivo por el cual tenemos este tercer punto en la tabla, conocer mayores antecedentes sobre la decisión del gobierno de no avanzar en la definición, diputado Alinco, ¿por qué se arranca?, de sitios prioritarios. Ahí viene don Aaron. Yo no sé si usted tiene una presentación, ministra, o... ¿No? Ok. Le doy la palabra entonces. Muy bienvenida. Muy buenas tardes, presidenta, por su intermedio. La saludo a usted y a los diputados y diputadas aquí presentes en la sala. Y bueno, con respecto a la solicitud que se nos ha hecho con respecto a sitios prioritarios, como ustedes se enteraron, hubo hace bueno, en esta misma comisión, hace ya varias semanas, se nos solicitó de aumentar el plazo para la consulta pública, para que en esa consulta pública todos los interesados pudieran tener con un tiempo adecuado el tiempo para dejar sus observaciones. Las consultas públicas cierran, si lo recuerdan, el trabajo de los sitios prioritarios lo hemos como parcelado en 3 macroregiones, como las regiones del norte, las del centro-sur y las del sur. Y en el año 2024, como cuando comenzamos el proceso, se publicaron en el diario oficial la solicitud de antecedentes para actualizar los sitios prioritarios que, como saben, son 350, que están en la estrategia tanto nacionales como regionales, y ahí también lo hicimos como por macroregiones. Después hubo talleres también en las 3 macroregiones y la participación ciudadana también. Por lo tanto, la participación ciudadana extendida en la macroregión norte termina mañana 3 de diciembre, centro-sur el 4 y austral el 5. Así que finalizando esta semana ya cierra la participación ciudadana. A la fecha tenemos algo así como 3.200 observaciones que han ingresado. Observaciones que vamos a tener que responder. Cuando hicimos el comunicado, en ese momento ya habían algo así como 2.000 observaciones y por lo tanto era evidente de que para poder darle una respuesta adecuada a cada una de las observaciones no se iba a alcanzar a avanzar con la determinación del decreto de los sitios prioritarios. Tenemos el Ministerio una alta exigencia al tener que procesar este número inusual de observaciones y por lo tanto el tiempo que va a requerir dicha función debe ser proporcional al desafío de dar una adecuada respuesta a todas esas observaciones. Así que esos son los siguientes pasos. Esta semana cierran las 3 consultas y exacto, mañana termina la del norte, el jueves las consultas ciudadanas. No, ministra. El anuncio que ustedes hicieron por la prensa a raíz de todas las dudas que habían surgido entre otros lugares acá, era una decisión del gobierno de no avanzar en la definición de sitios prioritarios. Sí. Entonces lo que nosotros entendimos, o al menos yo lo entendí así, es que esto había quedado detenido hasta que efectivamente estuviera el reglamento, o sea, que estuvieran los plazos, no apurar el cuento. Pero usted me dice que esto sigue avanzando. La consulta pública no se cerró. De acuerdo. Y una vez teniendo los resultados de la consulta pública, ¿cuáles son los planes del gobierno? ¿Seguir avanzando de aquí a marzo o definitivamente dejar esto para el próximo gobierno? Se lo pregunto directamente. Sí.
Lo que le estaba diciendo es que lo que nos va a corresponder a nosotros es responder a esas más de 3.000 observaciones que han llegado. Piense de que en general una consulta pública pueden llegar entre 2 observaciones y a millones. No, a 100. Nunca tenemos más observaciones que eso en todos los procesos de consulta pública que llevamos y que son muchísimos. O sea, 100 o 200 es un número grande. Acá llegaron 3.200 y llegarán algunos más en los 3 días que quedan. Y por lo tanto va a tener que hacerse un proceso bien exhaustivo para poder darle respuesta a todas esas observaciones. Y por eso es que se decide no avanzar, porque simplemente no se va a alcanzar. Si yo no tengo tantas manos en el ministerio para poder dar todas esas respuestas. Gracias, ministro. O sea, entiendo que ahora, una vez terminado el plazo de las consultas, que no logro entender por qué motivos se hicieron con la premura con que se hicieron, pero en fin, porque no era necesario, digamos, de acuerdo al artículo 8º, o sea, esto establecía plazos, y acá, sí, pues. Bueno, pero el tema concreto es que acá ahora viene el proceso de respuesta de las consultas, y entendiendo que, dada la tremenda cantidad, lo cual indica que efectivamente aquí hay muchas dudas respecto de todo este tema, se va a proceder a empezar a responder, y claramente no se va a poder seguir avanzando con este proyecto, al menos en este gobierno, según entendemos, dados los tiempos. Ok, ofrezco la palabra. ¿Algún diputado tiene alguna duda? Acá hay diputados, bueno, obviamente del área agrícola, y está además la diputada Cid, que está reemplazando en este momento al diputado Moreno, y ella es de la zona de Copiapó, por lo tanto, donde hay bastante pequeña minería, que también está muy, muy afectada por este mismo tema de los sitios prioritarios. No sé si hay alguna pregunta al respecto, diputada Cid. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a quien la acompaña. Sí, bueno, más que nada, reiterar lo que dijo la presidenta. La región de Atacama, sobre todo la pequeña minería, hemos estado en diversas reuniones con los pequeños mineros, están muy preocupados por estas resoluciones, también que se le cruzan los sitios prioritarios que se han demarcado con pertenencias mineras, y eso es una inquietud que está latente. Ellos periódicamente están consultando, así que por eso es interesante que usted también lo exponga acá. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cid. ¿Algún otro diputado tiene alguna duda respecto a esto? ¿No han tenido inquietudes en sus regiones? Bueno, con el diputado Ratier sí, porque somos de la misma región. No sé si la diputada Nullao ha tenido algún tema ya relacionado con esto. ¿Ninguno? Ok. Acá me plantean lo siguiente, que el problema con el artículo 8º transitorio de la ley 21.600, ministra, que es la ley SVAP, y la declaración de sitios prioritarios radica en un conflicto de certeza jurídica y procedimiento administrativo que enfrentó al Ministerio de Medio Ambiente con los gremios productivos y parte de la doctrina jurídica. Es un tema netamente jurídico, terminando con la suspensión del proceso por parte del Ejecutivo, ahora cuando ustedes lo suspendieron, producto de esta diferencia jurídica, digamos. Nosotros tuvimos acá a gente de la zona sur, donde sin ir más lejos, como sitio prioritario se pretendía afectar un terreno que de hecho incluye un sector marítimo, y esto está afectando de una forma brutal, o de alguna manera deja como bastante en ¿cómo decirlo?, de manera algo más elegante, deja como un poco más en la duda a quienes saben que su sitio podría estar dentro de estos sitios prioritarios, incluido construcción, pequeña minería, agricultura, construcción, o sea, prácticamente cualquier área de desarrollo para el país, ya sea productiva como del área que sea, digamos, porque efectivamente deja al dueño del terreno, que está como sitio prioritario, sigue como dueño, sigue pagando contribuciones por el predio aquel y no puede hacer uso en nada del predio. Entonces es una situación como bien, más que injusta, insólita. Porque tengo que pagar yo por algo que no puedo usar y que obviamente nadie me va a comprar.
Entonces, ahí hay un tema que es bien relevante que yo me imagino que va a salir también dentro de las consultas. O sea, si quieren determinar que un sitio es prioritario, bueno, expropienmelo, páguenmelo y ustedes úsenlo para mirarlo si quieren, pero a mí no me dejen de manos atrás y además pagando contribuciones. Yo creo que por ahí va. Yo le agradezco, ministra, la sinceridad y espero que efectivamente así sea, que se puedan responder la consulta y que esto no avance más. Entre gallos y medianoche no creo que tenga ninguna posibilidad, porque la verdad es que convengamos que de diciembre no queda prácticamente nada y enero es el mes de los locos, porque estamos todos corriendo con las últimas legislaciones, sobre todo con cambio de parlamentarios y de gobierno. Se trata de avanzar lo más rápido posible en lo que está más posible de avanzar, y claramente lo que está más atrasado no hay cómo avanzarlo. Así que yo le agradezco que haya venido, la invitamos varias veces. No, sí, un par de veces que la echamos de menos, probablemente. Pero le agradezco haber venido porque es importante que nosotros en la Comisión de Agricultura tengamos una mirada desde medio ambiente que nos afectamos mutuamente muchísimo. Muchas gracias, pero por supuesto, ministra. Aprovechando que estoy acá y habiendo escuchado la discusión del proyecto de parcelaciones, que yo sé que tiene otro nombre, pero todos lo conocemos con ese nombre, ¿no? Efectivamente, tal como mencionó la ministra Fernández y la subsecretaria, este es un proyecto que lleva en estos dos ministerios, pero el Ministerio de Medio Ambiente también participó, porque en el fondo lo que estamos tratando de resolver es una no planificación territorial que tiene el país. Y ahí yo simplemente quería mencionar que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tiene un instrumento que cuando entre en operaciones ya va a estar vigente y que vamos a poder comenzar a utilizar, que es el de planificación ecológica, y que justamente lo que quiere hacer es, mirando el territorio, entendiendo que el uso del suelo tiene que compatibilizar la producción de comida, algunas otras actividades productivas que requieran de la tierra, la vivienda y también otros servicios ecosistémicos como provisión de agua, corredores para polinizadores, todo eso, existe este instrumento de planificación ecológica que de hecho está asociado con sitios prioritarios. Es el reconocimiento de que en ciertos lugares existe un valor y de que permite ayudar a coordinar al Estado. Así es que eso va a estar a disposición y, cuando se discutió el proyecto de parcelaciones, nosotros participamos y pusimos esa mirada. En ese momento todavía el SVAP no existía, así que no está plasmado ahí, pero hoy en día eso ya existe y yo estoy segura que nos va a ayudar en el futuro a asegurarnos de que tengamos una buena planificación territorial para asegurar de que el muy valioso territorio con sus suelos agrícolas pueda seguir proveyéndonos de comida, de agua, de vida para especies, etcétera. Así es que yo creo que hay que mirarlo como positivo en ese sentido. El Estado se está dotando con más instrumentos para ordenar en la medida que el país crece, aumenta la población y un lugar que parecía como muy grande, que era Chile, empezamos a encontrar que tenemos presión sobre la tierra. Entonces, quería manifestarle eso para que también ustedes vean de que el servicio va a asegurar de que esas tierras fértiles sigan siendo tierras fértiles, porque para eso también sirve la biodiversidad del país. Muchas gracias. Gracias, ministra. Sí, justamente eso es lo que me preocupa, sobre todo desde el minuto en que se determina que hay sitios prioritarios que son, por ejemplo, vegas, que producen. Entonces ahí me preocupa cuando yo veo que uno de los sitios prioritarios son vegas. Yo digo, aquí la mirada productiva no está por ninguna parte. Tenemos mirada, ministra, con todo el respeto del mundo, pero tenemos miradas súper distintas respecto del tema, al menos yo personalmente, igual como las tuve con la ministra Carolina Schmidt del pasado gobierno, respecto de este tema, porque creo que me parece fantástico cuidar el medio ambiente. Los agricultores vivimos del medio ambiente, pero tenemos que tener prioridad, y la prioridad es también producir bien, pero comer. Entonces no podemos seguir de alguna manera eliminando tierras del circuito productivo
por otro tipo de razones que siento que al menos en el... No, si no lo digo como propósito suyo personal, pero claramente la mirada respecto del tema no es la misma. Así es que me parece bien porque al final del día vamos a tener un cambio de gobierno, no tengo idea cuál va a ser la mirada del próximo gobierno, no lo sé, pero vamos a poder tener 4 años trabajando y ojalá sacar proyectos de ley adelante, porque no podemos seguir demorando temas que son relevantes, como es el caso, por ejemplo, de las parcelaciones, donde yo insisto, es como poner la mano y cerrar la puerta, nos estamos apretando los dedos con las puertas y haciendo trampa en el solitario, porque al final estamos comprándonos un problema cada año mayor. Así que le agradezco muchísimo, ministra, no habiendo más consultas, veo que están todos muy ocupados, por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.